Perfecto, perfecto. Bueno, en este momento ya les puse la pantalla y vamos a ahora continuar con lo que hemos visto, pero al mismo tiempo voy a iniciar haciendo una pequeña descripción de lo que estamos viendo. Si yo tengo un cuerpo que lo lanzo con una cierta velocidad, por ejemplo, en este caso estamos lanzándolo hacia arriba, ¿sí? Lo estamos lanzando hacia la derecha. Es decir, hay una inclinación, un ángulo que es menor de 90 grados. Si esta velocidad con que se está lanzando inicialmente, ¿sí?, tiene esta inclinación dada por este ángulo θ, entonces lo que vamos a ver nosotros es que el cuerpo que se lance va a realizar una curva llamada parábola. El movimiento parabólico es un movimiento que se caracteriza porque en una dirección, particularmente la dirección horizontal, ¿sí?, el cuerpo se va a mover con velocidad inicial constante. Se va a mover a lo largo del eje X con velocidad constante. En cambio, en la vertical, es decir, el eje X es horizontal, el eje Y es vertical, el movimiento vertical, que inicialmente tenía una cierta velocidad V0, la componente Y, acuérdense que si esta es la magnitud de V0, la componente del cateto adyacente al ángulo, corresponde al coseno. El cateto opuesto al ángulo, se llama seno. Entonces, este cateto adyacente va a ser V0 coseno del ángulo θ, y la componente Y inicial va a ser V0 seno de θ. A medida que el cuerpo va subiendo, nosotros tenemos la fuerza del peso, ¿sí?, que es igual a P igual a masa por aceleración de la gravedad, que es masa por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, a medida que el cuerpo sube, nosotros tenemos una aceleración hacia abajo. En la dirección horizontal no hay ninguna fuerza aplicada, entonces el cuerpo se va a mover horizontalmente con velocidad constante. En cambio, en la vertical, ¿sí?, nosotros tenemos que inicialmente la velocidad es V0 sen θ, y a medida que va subiendo, la aceleración de la gravedad que es hacia abajo va disminuyendo esta velocidad inicial de tal forma de que va a haber un punto, ¿sí?, justamente aquí donde está la H mayúscula, ¿sí?, que es la altura máxima que va a alcanzar, ¿no es cierto?, el cuerpo que estamos lanzando. Fíjense que a esta altura H, esta velocidad V0 sen θ, que es la velocidad vertical, se hace cero. En este punto, la velocidad exacta en ese punto es cero, porque V0 sen θ fue disminuyendo lentamente con la aceleración de la gravedad. Entonces, vamos a tener una curva que sube hasta un punto máximo y después baja, ¿sí?, y se devuelve al punto B.
Si ustedes se fijan, esta curva es simétrica, por lo tanto, si la curva es simétrica, el problema se reduce, ¿no es cierto?, a aplicar dos sistemas de ecuación. Un sistema que dice que en la dirección X, o sea, en la horizontal, se mueve con velocidad constante V0 coseno de teta, y por lo tanto el desplazamiento va a ser V0 X por T, que es V0 coseno de teta por T. En cambio, en la dirección vertical, la dirección Y, tenemos que la velocidad va a ser V0 sin teta menos G por T. La velocidad al cuadrado va a ser V0 Y al cuadrado, V0Y, o sea, la velocidad inicial más 2 veces la aceleración por Y, que la podemos escribir en términos de la geometría que hemos descrito. Esto significa que Vy en cualquier punto va a ser V0 sin teta al cuadrado menos 2G por Y, en que Y es la posición que tiene el cuerpo en algún punto. De esta manera, tenemos que la posición Y es igual, ¿no es cierto?, a V0 sin teta por T menos un medio de G por T al cuadrado. Yo les decía que también existe la posibilidad de que el cuerpo no se lance exactamente desde el origen, se puede lanzar en un punto intermedio por aquí. Y por lo tanto yo voy a tener un Y0, yo voy a tener un Y0. Es decir, si lo lanzo de este punto, esta distancia es Y0. Y el cuerpo va a describir la misma curva, pero a partir de este punto, ¿sí? Entonces, la ecuación esta Y la puedo escribir como Y0 más V0 sin teta por T menos un medio de G por T al cuadrado. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos que el movimiento parabólico es un movimiento que tiene dos dimensiones X, X y Y, que las ecuaciones que vamos a utilizar son las mismas ecuaciones que usamos en la cinemática en una dimensión, pero ahora ya las vamos a usar separadas, en la dirección X y en la dirección Y. Ahora bien, si yo estoy en el caso de una parábola en que realmente la descripción se lleva a cabo utilizando la curva completa A y B, son dos puntos que están sobre el eje X, que están sobre la horizontal. Entonces, esta parábola la puedo reducir de una manera bastante sencilla. ¿En qué forma? Bueno, fíjense que en este caso el movimiento se inicia para Y igual a 0 y termina en Y igual a 0. La altura máxima que alcanza es h, y el alcance, es decir, la distancia que recorre en el eje X, la distancia que recorre en el eje X se llama r. H es la altura máxima, r, ¿no es cierto?, es el desplazamiento total a lo largo del eje X, a lo largo del eje X. Entonces, en este caso, se tiene, ¿no es cierto?, que la ecuación que vamos a utilizar nos dice que Y sub B, es decir, va a ser 0. Si Y sub B es 0, esto significa que 0 es igual a B0 sin teta. Es decir, en esta ecuación de aquí abajo, lo que nosotros tenemos es que Y final, o sea, el Y inicial es 0, el Y final también es 0, y en este caso 0 es igual a esto. Y esta ecuación simplemente se resuelve y me dice que el tiempo de vuelo, o sea, el tiempo que el cuerpo se encuentra en el aire, es igual a 2 veces V0 sin teta dividido por G, en que TV es el tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo significa todo el tiempo que la partícula estuvo en el aire. Ahora bien, si yo ahora sé que el alcance lo voy a calcular utilizando, ¿no es cierto?, la velocidad, que la tenemos calculada, la velocidad, ¿no es cierto?, vale V0 coseno de teta, lo multiplico por el tiempo, que es el tiempo de vuelo, entonces R va a ser igual a 2V0 cuadrado coseno de teta seno t dividido por G. Esta ecuación, así como está escrita, es correcta, no hay ningún problema.
pero hay una manera de simplificar. El seno del doble ángulo, o sea, supongamos que el ángulo θ vale 30, el seno de 60, 2 por 30 es 60, va a ser igual a 2 veces coseno de θ sin θ, en que aquí tengo el ángulo de 30, coseno de 30, seno de 30 por 2. Multiplicado, ¿no es cierto? Multiplicado por V0, que es la velocidad, entonces me da V0 al cuadrado seno de doble θ sobre G. ¿Qué es esta misma ecuación? Lo único que he hecho un reemplazo de tipo trigonométrico para describir el seno del doble ángulo. Ahora bien, esto es el alcance y el tiempo de vuelo para la curva que se inicia en y igual a 0 y termina en y igual a 0. Si en el problema que nos pongan no se inicia en y igual a 0 o no termina en y igual a 0, significa que esta ecuación de aquí no la vamos a poder utilizar a menos que entendamos el problema. La altura máxima, ¿no es cierto? Y el tiempo para la altura máxima, naturalmente, si el tiempo de vuelo es 2v0 sin θ sobre g, que es el tiempo que se demora en subir y en bajar. Entonces, si yo quiero calcular el tiempo para la altura máxima, lo que yo debo decir es que para esa altura máxima voy a ocupar la mitad de este tiempo. Y este es 2v0 sin θ sobre g, entonces voy a ocupar v0 sin θ sobre g. Ahora bien, para deducir la ecuación anterior, yo usé esta ecuación, ¿sí? Aquí usé esta ecuación. Ahora bien, la ecuación que yo puedo utilizar, ¿no es cierto? Es la ecuación 3, es esta ecuación. Entonces, utilizando la ecuación 3, también voy a llegar a este resultado. También voy a llegar a este resultado. ¿Sí? Ahora bien, este es el tiempo para obtener la altura máxima que va a tener el cuerpo. Ahora bien, multiplicando este tiempo por la velocidad que tiene verticalmente, yo voy a tener que, puedo calcular h, que es v0, seno de θ al cuadrado dividido por 2g. ¿De dónde saqué esto? Bueno, lo saqué de simplemente reemplazar este valor en la ecuación, esta que tengo aquí, ¿no es cierto? En esta ecuación que hay aquí, By es v0 sin θ menos g por t. Lo reemplazo sabiendo que para la altura máxima, ¿no es cierto? By va a ser 0. Entonces, de esta manera calculo el tiempo de la altura máxima y puedo reemplazar ese tiempo en la ecuación y voy a tener la altura en la ecuación 5. En la ecuación 5 se reemplaza aquí en esta ecuación y de esta manera yo voy a tener que la altura máxima va a ser v0 sin θ al cuadrado dividido por 2g. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer ejercicio. Por ejemplo, vamos a iniciar, dice, se arroja una piedra con rapidez inicial v0 igual a 36. Se arroja una piedra con una rapidez inicial v0, ¿sí? De 36 metros con un ángulo de 62 grados. O sea, el ángulo con que se está lanzando es 62 grados. Y la velocidad inicial es 36 metros sobre segundo con la horizontal hacia un risco. Aquí está el risco en esta punta, ¿sí? Hacia un risco de altura h minúscula. Fíjense que la altura es h minúscula. Cae al suelo en un punto a 5.5 segundos después del lanzamiento. O sea, cae aquí solo 5.5 segundos después. Dice, calcular la altura máxima h, esta altura máxima h alcanzada por la piedra. En el punto B, en este punto, perdón,
qué distancia horizontal ha recorrido y la altura h del risco. Es decir, nos están preguntando varias cosas. Entonces, nos vamos a ir al ejercicio. Fíjense que en este caso lo único que he hecho yo es reescribir la curva. V0 es la magnitud del V0, ¿no es cierto? Es 36 metros sobre segundo, el ángulo vale 62 grados. H no lo conocemos, o sea, la altura del risco no la conocemos. El tiempo de vuelo, el tiempo que estuvo desde que salió aquí hasta que golpeó el risco, es igual a 5.5 segundos. H mayúscula, que es la altura máxima, no la conocemos. Y la distancia que recorrió entre el punto desde donde salió, que está sobre el suelo, hasta H arriba, tampoco lo conocemos. Pero nos están preguntando la distancia vista desde la horizontal. Desde la horizontal. ¿Sí? Entonces, fíjense bien. Para D, para calcular D, lo único que hay que hacer es decir D es igual a X, porque estamos a lo largo del eje X, que es V0X por T. V0 es V0 coseno de alfa por tiempo. Fíjense que V0, ¿no es cierto? V0 vale 36, el coseno de 62 y el tiempo dicen que es 5.5 segundos. Entonces, esta ecuación se resuelve diciendo que esto es V0 coseno de alfa por el tiempo, 36 por el coseno de 62 y 5.5 segundos. Fíjense que el coseno de 62 es 0.47 multiplicado por 36 por 5,5. Me dice que la distancia que recorre desde este punto hasta en la X, el punto donde golpea, es 92.96 metros. Recuerden que este es un movimiento horizontal, pero también describe un movimiento hacia arriba vertical. En H se tiene, o sea, en este punto máximo aquí se tiene Vy igual a 0. ¿Qué significa eso? Bueno, Vy vale 0. Vy vale 0. Entonces, yo voy a tener que Vy al cuadrado es igual a V0y al cuadrado menos 2g por y. Menos 2g por y. Pero Vy en este punto máximo, Vy, la velocidad es la velocidad máxima que alcanza hacia arriba y por lo tanto en este punto Vy vale 0. Por lo tanto tengo que V0y al cuadrado menos 2g por y es igual, ¿no es cierto?, a 0. O sea, esto va a ser igual a 0. Ahora bien, fíjense que yo voy a despejar y, no conozco y. Entonces y va a ser igual a v0y al cuadrado, ¿sí? Dividido por 2g. Lo único que hice fue tomar la ecuación esta, reemplazarla y ponerle nombre al y. El y es la altura máxima. En este punto, la velocidad inicial la conozco, pero la velocidad en este punto es 0. Entonces, Ben just recommended to use a mixture of 0 es igual a V0y al cuadrado menos 2g por y, despejo y, me queda V0y al cuadrado dividido por 2g, esto es V0 seno de 62 grados al cuadrado dividido por 2g es 19.6, hago esta operación, me queda 1003.62 dividido por 19.6, y de esta diferencia me queda que h y en este punto máximo, ¿no?, es igual a 51.21 metros. Ahora bien, me preguntan también cuánto vale esta altura del risco, esta altura. Entonces, nuevamente tomo la ecuación, ¿sí?, que corresponde al movimiento 3, 4 y 5, son las tres ecuaciones que corresponden al movimiento vertical, ¿sí? Entonces me voy y hago lo siguiente.
By the fact that H it was es glowing igual a Y, orange, o sea, la it was altura del obviously pretty risco hot, es and I igual had a set it V0Y to por T around menos un 1100 medio de C. G por T al I cuadrado. wasn't completely Fíjense sure that que this would be Y hot enough to melt it, es la but when I altura del checked on it a risco, few minutes later, pero esto va a it ser looked like it igual was a working. esta And partecita now, de because aquí. there was more Ahora space in the bien, dish, I V0Y es decided to add some more V0C glass. de At 62 this high grados temperature, the sodium por carbonate el was tiempo mostly que just es melting, but the 5.5 boric acid menos un was breaking medio de down into G, boron que es trioxide 9.8 por and el water tiempo al vapor. cuadrado, This caused it to bubble a 5.5 al bit, and you cuadrado, can see y this esto if me you da look really closely. 174 esta The main primera purpose of parte these chemicals, though, menos was that they both have much lower 148 en melting este points otro. than silica, Por lo and they tanto, help H va a lower ser la the diferencia overall entre melting estos point dos, of the es mixture. Pure 26.02 silica only starts melting metros, around 1700 C, 26.02 but at that point, it's metros. still way too Si thick to ustedes work se with, fijan, and you have to get it en well over este caso yo 2000. no Getting the puedo temperature this high is just utilizar very las hard in ecuaciones general, de and because alcance of this, máximo, additives are almost de always altura included to máxima, lower the melting etcétera, point. porque In my case, because I tengo used boron trioxide, the final ¿no es result cierto?, would be de some que sort of borosilicate la glass. curva no In general, termina borosilicate totalmente glass is a y no lot less continúa hasta sensitive acá to big abajo, changes pero in esta temperature, mitad and de I aquí hoped that está this would help completa. prevent the Fíjense que glass esta from mitad está cracking completa. as it cooled Por lo down. tanto, con But estos anyway, datos I let it iniciales, sit like this for yo about 30 podría, minutes, and I ¿no es waited for it to cierto?, haber completely tratado de liquefy. utilizar When it estas eventually looked like it was ecuaciones about ready, I used a que blowtorch to tuvimos, preheat a graphite ¿no es square. cierto?, Then, que I vimos carefully got the cuando dish from the hablamos furnace, de que la and I curva poured out all es the glass. totalmente simétrica. En este caso la curva I no es let it cool totalmente over the next simétrica, 15 pero or la 20 mitad de la minutes, curva sí and se it da looked pretty bien. decent. Entonces, It si looked se like just fijan a regular ustedes, piece of la glass, altura and I was máxima actually y pretty el proud of tiempo it. para la I altura really thought that máxima it would es crack, but h es apparently it V0 didn't, sen and I teta was still a al bit cuadrado sobre skeptical of it. 2y. O sea, para So I left it calcular h overnight to es see if esto. anything would Y change, el and by tiempo the que voy next a day, usar es it V0 was sen still teta totally sobre fine. g As si far es as I could que tell, this yo glass tuviera mi mixture worked curva pretty máxima. well, and the Lo que yo process les seemed to decía be del relatively ejercicio es que simple. no tengo la After curva doing it just máxima, pero once, tengo I was todo este definitely by lado no means a completamente pro at bien making claro. glass, Entonces, but si ustedes se I felt that fijan, I was ready to get the fíjense que la altura máxima, uranium bueno, de involved. esta curva To do aquí, this, ¿no es I just cierto? had to Yo add some puedo uranium to despejar the Y, glass mix, but it ¿sí? was still Que a es la bit too altura chunky. máxima, If que I es added it over the V0 next 15 or 20 minutes, Y and al it looked pretty cuadrado, que es decent. V0 sen It teta looked de like just a 62 regular piece grados of glass, and I al was actually cuadrado, pretty proud of it. dividido por I really thought 2G, that it would que es crack, but 19.6. apparently it Es didn't, decir, and I was si still yo a bit tengo skeptical of la it. posibilidad So I left it de overnight to see if utilizar anything esta would change, parte, put it all también back into the la bottle, and ecuación que everything that came into obtengo contact with the uranium, despejándola es it idéntica responded by a la splitting in half, ecuación right when it que yo escribí en el caso de Get ClickUp's Unlimited. calcular H para una curva totalmente simétrica. Ahora bien, en este caso, lo que les quiero decir es que si no tengo la certeza de que tengo suficiente información, no puedo usar esa ecuación, no puedo usarla, pero tengo la posibilidad de construir esa misma ecuación utilizando, ¿no es cierto?, la condición que en H se tiene que Dy es igual a 0. Dy, es decir, la velocidad vertical se hace 0 en el punto H, que es el punto de máxima altura del cuerpo. Ok. Vamos a decir el ejercicio que sigue. Dice, se dispara un proyectil, es decir, aquí yo lo que tengo es que desde la azotea de un edificio se dispara un proyectil, ¿sí? La rapidez inicial del proyectil es V0 igual a 60 metros sobre segundo a 60 grados por arriba de la horizontal, o sea, la velocidad inicial, ¿no es cierto? La velocidad inicial que tiene, ¿sí? Es de 60 metros sobre segundo y el ángulo es 60 grados, ¿sí? El tiempo, determinar el tiempo que tarda el proyectil en llegar al piso, es decir, si lo lanzo de aquí, ¿cuánto demora en llegar al piso? ¿Sí? La altura H del edificio, en este caso no es esta H de aquí, sino que es esta H de acá, del edificio, ¿sí? Las componentes Vx y Vy de su velocidad en el momento que llega al piso, nos dan que la distancia entre este punto y este son 408 metros. Entonces tomo este ejercicio y lo que hago es
repito el dibujo, fíjense que la velocidad inicial es v0, 60 metros sobre segundo, el ángulo vale 60 grados, el tiempo de vuelo no lo conozco, h, la altura máxima, tampoco la conozco, ¿sí? Vy, con que golpea el suelo verticalmente, no lo conozco, y Vx, tampoco lo conozco. Entonces, en este momento, yo tengo la certeza de que conozco la velocidad inicial, el ángulo inicial, y de eso yo puedo decir lo siguiente. V0x, o sea, la velocidad horizontal va a ser V0 coseno de 60 grados. 60 por el coseno de 60 grados es 0,5, me da 30 metros sobre segundo en la dirección X. Es decir, la velocidad For beginners, though, I horizontal just es recommended de to 30 use a metros mixture of sobre 3 different things: segundo. silica, Por lo tanto, ¿no es cierto? Si yo calculé V0x, podría calcular V0y, V0 seno sodium de carbonate, 60 and grados. boric acid. Si la So that's what I componente went x with, es and all coseno de these 60, ingredients were esta really otra easy to tiene que get, ser and I just seno ordered them de all from 60. Amazon. I then got a Fíjense que jar, esta added velocidad 60 Vx es grams of each, constante en x, and o sea, shook it se up va a to mix it a desplazar bit. constantemente en Like x. this, No it hay would probably work to make glass, dependencia, no but hay in my fuerzas opinion, en the la powder dirección was x. still too chunky. Ahora, So to fix this, la I put it all ecuación into a 2 blender, and I para ran este it for a caso me few dice minutes. que x, o This sea, la apparently worked pretty distancia que well, hay and after this, it was a recorrida, que super es fine igual a powder, and it kind 408 of looked like metros, flour. lo puedo This was calcular definitely way better than x before, igual a and I hoped V0x por that it t, would give me que a es better quality V0 coseno glass. de Before teta adding any por t. uranium to it, Por lo though, it tanto, was a como good idea conozco to x test que it es to make d, sure that it worked. I had also never conozco made que glass x que before, es d, and it que was probably a good idea 408, to get puedo at least despejar el some tiempo. experience making El it tiempo before va a trying ser it with igual a uranium in x it. dividido The por general este idea factor behind making glass V0, was very simple, and all I had to coseno do 60 was grados. melt Entonces va this a ser powder. x So I added a 408, bunch of it to this dish that V0 I vale had, which was 60, normally used to melt y things el like gold, coseno de and I put it 60, into a small ¿no es cierto?, furnace. vale By the 0,5. fact Por that it lo was glowing tanto, orange, it was el tiempo obviously es pretty hot, and I'd 13.6 set it to segundos. around 1100 Fíjense, C. ya había I calculado wasn't completely V0x, sure no that this would be hot necesitaba enough to melt calcularlo de it, nuevo, but when I pero checked on it a few lo minutes pongo later, para que ustedes it vean looked like it was que working. puedo And ir now, because there was more determinando space in the dish, I las decided cosas to add some more glass. o At this high apoyándome en lo que temperature, ya the hice. sodium carbonate was Ahora mostly just bien, melting, but para for this H, high, para it's la just altura very hard in máxima, general, para la and because altura of this, máxima, additives are para almost H, la always altura máxima, included to lower debo the melting utilizar, point. ¿no es cierto?, In my case, las because I ecuaciones used que yo boron conozco. Entonces, trioxide, las the ecuaciones final que yo result conozco dice would que be H some es sort of Y, que borosilicate es glass. V0Y por In T, general, menos un borosilicate medio glass de G is a por T lot al less cuadrado. sensitive to big changes in ¿Sí? temperature, and I hoped that this would help Ahora prevent the bien, glass from esto cracking, va a ser as it igual a looked pretty V0 seno de decent. 60 It grados looked like por just a 13, regular piece esto, of glass, menos un and I was medio de actually pretty proud of 9.8 it. por I really thought that it would 13.6 al crack, but cuadrado. apparently it Hago didn't, la suma, and I ¿no was es still a cierto? bit Hago la skeptical of suma it. So I y left it me queda overnight to see que if anything would H change, and by the es next day, too chunky. menos If I added it like this, it wouldn't mix in properly. 199.62 metros. O Put sea, it on some glass visto insulation with a white desde back. este punto que fue donde lancé el cuerpo, ¿no es cierto?, debo considerar que H, ¿no es cierto?, tiene una altura de 199.62. ¿Sí? Ahora bien, la variable By, bueno, Bx For no more than a necesito century, the preocuparme. products we Acuérdense que design have been Bx constrained by the es la capabilities of velocidad processes horizontal. such as machining, Si me piden molding, and Bx, casting. pues es And la the economic velocidad Lesson. a lo So largo I del got out eje my X, UV que lamp, es turned it on, constante en X, es and constante, I por lo mean, tanto este valor ya lo I tengo. had to wait for it to cool down. V0X es So I 30 decided to have some metros worked sobre really segundo. well. The Voy a 0.25% calcular of By. uranium that I used was By, apparently aplico more la than enough, ecuación, and I guess I By wasn't going to igual a have to add any V0, extra. sen There teta was still menos some G por glass T left in es the dish, 60 so I por poured it out as el well, seno and de I made another little 60 flat grados, ¿no glass es thing. cierto? This Es one also worked really well 0.866 once it was at room temperature, menos and it glowed 9.8 nicely por under 13.6. UV. After making these, it was getting Fíjense late, que so I hago had to leave la, everything and come back in the morning. la diferencia Unfortunately, aquí though, when I y checked me on the queda que glass, esta one parte of de them had aquí, la primera spontaneously parte es broke. These pieces were a lot 51.96 y bigger than esta that otra first test run, es and it was looking like this might cause some problems. 133.28. Resto estos dos valores y me da menos 81.32.
Fíjense que Vy es negativo. Vx es siempre positivo porque su valor es constante y vale 30 metros sobre segundo. Entonces Vy va hacia abajo. Claro, porque si viene cayendo, ¿no es cierto? Vx es constante y Vy va hacia abajo. Entonces la velocidad y es negativa. Negativa. ¿Sí? Negativa. Este ejercicio, déjenme ver cuál es. 60, 60. Déjenme ver. Bueno, aquí déjenme ver cuál es este ejercicio. ¿Cuál es este ejercicio? Porque este ejercicio lo tenía escrito en otra parte. Déjenme ver si lo encuentro. Lo tenía escrito en otra parte. Aquí hay un helicóptero. A ver, déjenme ver si... Un helicóptero militar. Sí. Creo que es el mismo ejercicio que ya resolvimos. Déjenme ver. No, este es 2. Este es el mismo ejercicio, entonces. A ver, déjenme ver. Bueno, vamos a ver este ejercicio. Realmente me preguntan tiempo de vuelo H. No es el mismo, exactamente el mismo ejercicio. Miren, lo puse 2 veces. Perdonen ustedes. Lo puse 2 veces. Voy a hacer este ejercicio que es el que está acá. Dice lo siguiente, dice, un helicóptero militar en una misión de entrenamiento vuela horizontalmente, el helicóptero va horizontal con una rapidez de 60 metros sobre segundo y accidentalmente suelta una bomba. Bueno, esto no es anormal, casi siempre hacen una burrada como esa. A una altitud de 300 metros, o sea, el helicóptero va volando a 300 metros de altura, horizontalmente. Dice que vamos a poder despreciar la resistencia del aire. ¿Qué tiempo tarda la bomba en llegar a tierra? O sea, nos preguntan, ¿cuánto tiempo tarda la bomba en llegar al suelo? ¿Qué distancia horizontal viaja mientras cae? Obtenga las componentes horizontal y vertical de su velocidad justo antes de tocar el suelo, haga, ¿no es cierto?, una gráfica X, T, Y, T, VXT y VYT. O sea, hay que hacer las gráficas de distancia X y Y respecto al tiempo, la velocidad X y velocidad Y respecto al tiempo para el movimiento de la bomba. Esta pregunta es interesante. Dice, ¿dónde está el helicóptero cuando la bomba toca tierra si la rapidez del helicóptero se mantuvo constante? Bueno, entonces vamos a ver. Aquí está el problema. Entonces, fíjense, miren, el helicóptero va volando horizontalmente. La altura que vuela la llamamos H mayúscula. Y suelta una bomba. Ahora, fíjense que el helicóptero se está moviendo con la bomba y todo, cuando va volando, con la bomba y todo se está moviendo horizontalmente. Cuando se suelta la bomba, la bomba ya tenía una velocidad horizontal de 60 metros sobre segundo.
Entonces, no cae verticalmente hacia abajo, sino que lo que va a describir es, ¿no es cierto?, una semiparábola, o sea, la mitad de la parábola, porque la otra mitad no existe. Es decir, la bomba solamente va a tener movimiento a lo largo de la caída, así. Es decir, no cae la bomba verticalmente hacia abajo porque iba en el helicóptero, y como el helicóptero se mueve horizontalmente, va a caer, y al mismo tiempo que va cayendo, se va desplazando horizontalmente hasta que llega al suelo. La altura h son 300 metros, o sea, la altura es h, 300 metros. La velocidad inicial, acuérdense que esta velocidad inicial es solamente, ¿no es cierto?, la velocidad del helicóptero, pero también en la velocidad de la bomba, porque la bomba iba dentro del helicóptero. Entonces, V0 es 60 metros por segundo en la dirección X, o sea, V0 solamente tiene componente X, no tiene componente Y. La bomba se suelta en Y, significa que la velocidad Y inicial, V0Y, es 0, V0Y es 0. Entonces, que quede claro, como se está moviendo la bomba en el helicóptero, tiene velocidad horizontal de 60 metros sobre segundo. Verticalmente, ¿sí?, la velocidad va a ir aumentando desde 0, o sea, V0Y es 0, porque V0 es 60 en la dirección del eje X. Entonces, fíjense que dice, conocemos H, que es el Y, ¿no es cierto? V0Y es 0, claro, porque se suelta la bomba, se suelta. ¿Sí? La velocidad esta V que yo escribí es horizontal, ¿no? Es horizontal. Entonces, la vertical dice que Y es igual a V0Y por el tiempo de vuelo menos un medio de G por T de tiempo de vuelo al cuadrado. ¿Sí? Ahora, como V0Y es la velocidad con que se suelta la bomba se suelta desde 0, porque inicialmente no había velocidad vertical, solamente había movimiento horizontal. Entonces voy a tener que 300 es igual a lo que quedó un medio. Fíjense que de alguna manera es un medio de 9.8 t al cuadrado. El tiempo de vuelo lo despejo, me queda 2 por 300 dividido por 9.8, ¿no es cierto? Y esto me da 7.83 segundos. Fíjense que es interesante el hecho que Y es la distancia, esta altura. El helicóptero iba volando a 300 metros de altura, iba volando, la bomba se suelta y empieza a caer. Esto significa de que estos no son realmente 300, son menos 300. Y por otro lado, 9.8 es una velocidad negativa. Entonces, si nosotros tenemos aquí menos un medio de G por TV al cuadrado, G, ¿no es cierto?, G es negativo. Entonces, si Y también es negativo, lo que yo voy a tener es que no me debo preocupar del signo, porque ambas cosas son las que me interesan. Entonces, tiempo de vuelo lo calculo y me da 7.83 segundos. Ahora bien, el cálculo de alcance, dice, cálculo de alcance. Vx es V0x, es constante, es igual a 60 metros sobre segundo. Esta es la velocidad horizontal. Por lo tanto, si yo quiero calcular la distancia que recorre de aquí hasta que la bomba llega al suelo, ¿no es cierto?, desde que se suelta hasta que llega al suelo, puedo decir lo siguiente: d es x, es de 0x por tiempo de vuelo, sería 60, que es el tiempo de vuelo, por el tiempo 7.83, por lo tanto d
la distancia que recorre horizontalmente es 469.48 metros. Ahora bien, Bx es B0x, es constante y es 60 metros sobre segundo. Y por otro lado, By hay que calcularlo. By es igual a B0y menos G por T. Fíjense ustedes que B0y, como dijimos muy bien, es 0. Por lo tanto, me queda 0 menos 9.8 por el tiempo, en menos 76.73 metros sobre segundo. Ahora bien, ya hice el cálculo de todo lo que me pidieron, pero me están diciendo haga unas gráficas. Fíjense, me dicen X versus tiempo X, o sea, la coordenada X. Respecto del tiempo dijimos que era constante y siempre 60, por lo tanto va a ser una recta, ¿sí? Que pasa por, depende de entonces, entre el tiempo y X, yo voy a tener, ¿no es cierto?, una recta. En el caso de Y, fíjense que la velocidad en Y, ¿sí?, no es constante. La velocidad en Y está aumentando, porque inicialmente se suelta y la velocidad es 0. A medida que va avanzando, va aumentando la velocidad. Es decir, la velocidad de caída no es constante. Por lo tanto, la curva Y versus T es una curva característica dependiente del tiempo. O sea, va aumentando comparativamente respecto a esta otra, porque aquí va aumentando a medida que transcurre el tiempo. Es decir, es un movimiento rectilíneo uniforme en X, es un movimiento uniformemente acelerado en Y. La velocidad en X no cabe la menor duda que es constante, porque ya lo habíamos visto, que Vx, el V0x es constante. Por lo tanto, es una recta paralela al eje de los tiempos. La velocidad en X no aumenta. Ahora, como la distancia bajo la curva, esta que tenemos aquí, V versus T, es la distancia recorrida, a medida que va transcurriendo el tiempo, ¿no es cierto?, la distancia está aumentando a lo largo de una recta con una cierta inclinación. Ahora, en el caso de la velocidad Y, aquí nosotros tenemos que By es de 0y menos G por T, es decir, la velocidad está aumentando en función de la aceleración G, es decir, es una recta By versus T, que quede claro, esto es By, la velocidad versus T está aumentando en función de G por T. Está aumentando en función de G por T. Ahora, acuérdense que esta era 0. Por lo tanto, siempre, digamos, G por T va a ser 9.8 con signo menos por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, hasta 7.83, que es lo que nos piden. Y por lo tanto, crece la velocidad By respecto del tiempo, crece en línea recta. La velocidad. Fíjense que la distancia en Y crece con el tiempo al cuadrado. ¿Por qué? Porque pues, es un movimiento acelerado. Ahora bien, dice, la bomba cae con la velocidad Vx igual de 0x constante de 60 metros sobre segundo. Es decir, la bomba está cayendo, pero la velocidad en la dirección X sigue siendo 60 metros sobre segundo, que era también la velocidad del helicóptero. Es decir, el helicóptero y la bomba van paralelos en el eje X, es decir, a medida que, ¿no es cierto?, la bomba va cayendo, se están desplazando horizontalmente con velocidad constante
igual a 60 metros sobre segundo. Ambos, es decir, ahora, ¿de qué se trata esto? Bueno, si la bomba que estamos hablando no es una bombita, sino que es una bombona, como podría ser la bomba que tiraron los americanos en Hiroshima, en Japón, en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué ocurrió? Bueno, la bomba se suelta antes de llegar a la ciudad de Hiroshima. El cálculo para hacer eso pues es muy parecido a esto que estamos viendo, ¿sí? Pero fíjense bien que la bomba se suelta antes de llegar a Hiroshima y la bomba avanza con velocidad constante hasta que llega a Hiroshima, pero al mismo tiempo toca el suelo o casi toca el suelo. En ese momento la bomba explota, ¿sí? Explota. Si explota la bomba, naturalmente, como era una bomba atómica, no va a dejar absolutamente nada. Y si el avión, porque en el caso de la bomba de Hiroshima la llevaban en un avión, ¿sí? Y si el avión sigue moviéndose con la velocidad que llevaba, la altura que llevaba y todo igualito, simplemente le va a tocar la expansión de la bomba. Entonces, ¿de qué se trató en Hiroshima? Que simplemente sueltan la bomba y el avión lo primero que hace es darse la curva y alejarse lo más posible porque tiene apenas unos pocos segundos para, ¿no es cierto?, huir de la expansión de la bomba atómica. Eso fue lo que ocurrió, o sea, las personas que iban en el avión que lanzó la bomba de Hiroshima, lo primero que tuvieron que hacer es, inmediatamente que sueltan la bomba, simplemente se dan la media vuelta como de lugar y se alejan lo más posible del lugar donde fue el desastre que provocó la bomba atómica. Entonces, este ejercicio nos permite, ¿no es cierto?, predecir incluso cosas como esa. Naturalmente, la gente que lanzó esa bomba pues, sabía de física, de estos ejercicios, ellos los habían calculado también seguramente cuando estudiaron la carrera de ingeniería y pudieron darse el lujo de evitar morir en el intento, ¿no? Ahora bien, les voy a no he hecho el ejercicio, dice, se dispara un proyectil al aire desde la cima de una montaña a 200 metros por encima de un valle. La velocidad inicial es de 60 metros a 60 grados respecto a la horizontal, despreciando la resistencia del aire. ¿Dónde caerá el proyectil? Bueno, fíjense que por un error que en vez de hacer las cosas al revés, ¿sí? En vez de hacer las cosas al revés, la hice al derecho, o sea, hice el dibujo, este lado de aquí debería ir acá y el lado de acá debería haber ido del otro lado, de acuerdo a lo que dice ahí en el ejercicio, porque dice que desde la cima de una montaña a 200 metros por encima de un valle, con una velocidad esa que está ahí. Entonces, el dibujo naturalmente está al revés. H, que es la altura de la cima, debería haber estado de este otro lado, pero la curva es esto, pero visto en la otra dirección. Entonces, dice, la velocidad inicial es 60, el ángulo es 60. ¿Dónde caerá el proyectil? Bueno, estos son los datos que yo tengo. La velocidad, ¿no es cierto?, ¿dónde caerá el proyectil? Entonces, lo que yo tengo, que de y al cuadrado es de 0y al cuadrado menos 2g por y. ¿Sí? ¿Dónde caerá? Entonces, fíjense que y g son negativos. Entonces, que quede claro que aquí este g por y, si y es negativo y g es negativo, entonces lo que yo voy a tener es que esto se va a transformar en un signo más, ¿no?
que es lo mismo que le estaba explicando anteriormente. Entonces, BY al cuadrado es B0Y al cuadrado más 2G por Y. Se hace el cálculo y me resulta que la velocidad Y, cuando cae, es igual a la raíz de 6.620, ¿sí? Acuérdense que esto es BY al cuadrado, entonces va a ser esto 6.620, BY les traigo raíz, me queda esto 81.36 metros sobre segundo. Ahora bien, BY también lo puedo calcular si conozco el tiempo, ¿no es cierto? Que es igual a B0Y menos G por T, ¿sí? Ahora bien, despejo, dice G por T es igual a B0Y más BY. Y por lo tanto, ¿no es cierto? Hago esta suma. B0Y es 60, seno de 60 grados, es la velocidad inicial, más 81.36, que es la velocidad final que acabamos de calcular, ¿no es cierto? Dividido por 9.8, entonces el tiempo de vuelo va a ser igual a 133.32 dividido por 9.8, esto es t igual a 13.60 segundos. En este tiempo también recorre d. Ah, bueno, pero ya lo había. En este tiempo también recorre d. ¿Qué significa esto? Bueno, que d va a ser x por b0 el coseno por el tiempo, esto 60 por 0,5 por 13.6, que es el tiempo, me da una distancia de 408.13 metros. ¿Sí? Ahora bien, si ustedes se fijan en el ejercicio, la pregunta es, ¿dónde caerá el proyectil? ¿Dónde caerá? Bueno, pues en la distancia que acabamos de calcular, esta de aquí. Esta es la distancia que acabamos de calcular. Entonces el proyectil va a caer a 408.13 metros de el punto en el risco desde donde se lanzó con una velocidad, ¿no es cierto?, de 60 metros sobre segundo con un ángulo de 60 grados. Es decir, esta curva, pero debería haberle puesto los signos correctos, hice la curva al revés nada más. Ahora bien, esto que yo le estoy diciendo es porque para resolver este problema, lo que yo tuve que hacer primero fue calcular la velocidad de Y, la velocidad con que cae, ¿sí? Después que veo eso, calculo el tiempo, ¿sí? Calculo el tiempo, 13.6, y después que calculo el tiempo, ya puedo calcular la distancia que recorre, ¿sí? Es decir, tres pasos, tres ecuaciones diferentes para resolver el problema. Ahora, fíjense bien, otra forma de resolverlo es que yo podría decir que Y es igual a Y0, o sea, el punto inicial, más B0Y por T menos un medio de G por T al cuadrado. Esta ecuación es una ecuación cuadrática. Esta ecuación cuadrática normalmente se puede resolver porque la solución es una solución que se puede escribir fácilmente. Entonces, fíjense, Y, ¿no es cierto? Y, que es la altura, ¿sí? Final, el Y final, porque dice Y es igual a Y0. Y0 es la posición inicial en Y, no en X, en Y. ¿Sí? Y es la posición final en este punto, que es Y igual a 0. ¿Sí? Más B0Y por T menos un medio de G por T al cuadrado. Entonces, Y vale 0, Y0 lo escribo, B0Y es C 60, seno de 60 por T, y menos un medio de G por T al cuadrado. Fíjense que Y0 son 200, ¿no? Son 200. ¿De dónde saqué este 200? Vamos a ver de dónde saqué este 200. La cima de una montaña que es 200. Entonces, Y0 es la altura H de la cima de la montaña. Entonces, esto es 200 más 51.96 por T,
60 por seno de 60 es 51.96 por t, menos la mitad de g, que es 4.9 por t al cuadrado. Fíjense que esta ecuación es igual a 0. Y la escribo exactamente como nos enseñaron en matemática a resolver ecuaciones de segundo grado. Esto es equivalente a decir 4.9 por t, es decir, este factor, menos, este es positivo, lo que pasa es que multiplico para que el primer término me quede positivo, lo escribo multiplico la ecuación por menos 1, entonces me queda menos por menos me da más, este es más, me queda con signo menos, y este es 200, me queda con menos. O sea, 4.9t cuadrado menos 51.96 por t menos 200 igual a 0. La solución de una ecuación como esta, la solución es t igual a menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac dividido por 2a. Ahora alguien me va a decir, oiga, pero ¿cuánto vale b? Ah, pues mira, este término se llama a, este se llama b y este se llama c. Por lo tanto, a vale 4.9, b vale menos 51.96 y c vale menos 200. Por lo tanto, si aquí dice que es menos b, y b es negativo, me queda positivo. ¿Sí? Más menos la raíz, aquí se me olvidó poner el palito en la raíz, ¿sí? 51.96 al cuadrado menos 4ac. C es negativo, por lo tanto me queda más Passed through. I 4 took away the funnel, por and the solution was pretty 4.9 much good por to go. 200. Now, Dividido todo por 2a, 2 por 4.9. Entonces me queda 51.96 más menos el cuadrado de ese valor más 3.920. Entonces me queda, y abajo me queda 9.8. 9.8. Ahora bien, fíjense que estamos resolviendo este sistema. Entonces me queda 51.96 más menos la raíz de esta suma, que es 6.620 dividido por 9.8. Y aquí me queda que la raíz de 6.620 es 81.3. 81.3. Y tengo más y menos. Entonces, 51.96 más 91.3 o menos 81.3. Ahora, fíjense que este tiempo tiene dos soluciones, porque sale de un punto y regresa a otro punto. Entonces, ahí están los dos tiempos. El primer tiempo se inicia en 0 y el segundo se inicia en este valor que andamos buscando. Entonces, si ustedes se fijan, lo que yo tengo que tomar en cuenta es que puede ser 51.96 más 81, que es 133.32 dividido por 9.8. La otra solución sería 51.96 menos 81.3 dividido por 9.8. Si se fijan, 81, el valor es más grande que este otro, por lo tanto me va a salir un tiempo negativo. Pero yo les he dicho más de una vez que los tiempos negativos no existen en esta física que estamos viendo. Es decir, no es posible que yo ponga esa solución porque el tiempo no puede ser negativo según, ¿no es cierto?, como lo hemos estudiado. El tiempo debe ser siempre positivo. Si por cualquier razón a ustedes les sale un tiempo negativo, tienen que buscar dónde está el error del problema. T es 133.32 dividido por 9.8, el tiempo es 13.6. T no es negativo, no puede ser negativo, por lo tanto esa solución se desecha. Y por lo tanto, si ustedes se fijan, 13.6 es el mismo valor que yo obtuve aquí, 13.6. Y ahora, para decir dónde cae la bomba, DSX, la misma solución de aquí, es 408.
Es decir, hay dos maneras de resolver el problema, sacateándole a resolver un sistema de ecuaciones cuadráticas, o simplemente con la pericia que tenemos algunos, no es el caso mío, ¿sí? Para resolver ecuaciones de segundo grado, no le sacateo y simplemente calculo el tiempo derechamente y punto, se acabó. Entonces, les insisto, esta gráfica debería haber sido al revés, pero cometí el error de dibujarla mal. Tengo un archivo que no he puesto, que lo corregí, el archivo lo corregí, pero me he olvidado de ponerlo correctamente. Entonces, fíjense bien, lo que estamos viendo nosotros, lo que estamos viendo es que podemos, ¿no es cierto?, podemos avanzar utilizando las ecuaciones del movimiento parabólico sin necesidad de recurrir, ¿no es cierto?, sin necesidad de recurrir a otra cosa que no sean las ecuaciones, estas, que son ecuaciones de cinemática en X y en Y. El movimiento parabólico es un movimiento en dos direcciones, X y Y. Estas ecuaciones siempre se pueden resolver sin grandes dificultades. Si la parábola es simétrica, entonces puedo hacer uso de estas ecuaciones que me dan el tiempo de vuelo, me dan la distancia recorrida total en la dirección X, es decir, R, me dan la altura máxima H, y el tiempo para la altura máxima, que es la mitad del tiempo de vuelo. ¿Sí? Hay más ejercicios aquí, fíjense, dice, una pistola que dispara una luz de bengala le imprime una rapidez inicial de 120 metros sobre segundo. Dice, si la bengala se dispara a 55 grados sobre la horizontal en los solares planos de Utah, ¿qué alcance horizontal tiene? Haga caso omiso de la resistencia del aire. Si la bengala se dispara con el mismo ángulo en el mar de la tranquilidad de la luna, donde G vale 1.6, ¿qué alcance tiene? Bueno, naturalmente lo que nos están diciendo es que la distancia que recorre horizontalmente la bengala depende, ¿no es cierto?, depende de la aceleración de la gravedad. En la Luna G vale 1.6, en la Tierra vale 9.8. Entonces, este es un ejercicio que se puede resolver tanto para G en la Luna como G en la Tierra, y nos va a dar dos distancias diferentes, ¿sí? Entonces, vamos a ver si eso que estoy diciendo es cierto, porque acuérdense que horizontalmente, la velocidad es, ¿no es cierto?, constante. Entonces, la pregunta es, ¿influirá en el eje X que G valga 1.6? ¿Sí? Se los dejo de tarea para que lo vean. ¿Sí? Ahora el que sigue dice, un cañón situado a 60 metros de la base de un risco de 25 metros de altura dispara un obús de 15 kilogramos con un ángulo de 43 grados. La pregunta es, ¿para qué me están dando la masa del obús? Vamos a ver. ¿Sí? ¿Qué velocidad mínima de salida debe tener el obús para librar el borde superior del disco? ¿Sí? Ahí hay algo. El suelo en la parte superior del risco es plano, con una altura de tanto sobre el cañón en las condiciones de la parte. ¿Qué distancia del borde del risco cae el obús? Bueno, si se fijan, son ejercicios que están poniendo a prueba su conocimiento sobre este movimiento, ¿sí?, parabólico, y que al mismo tiempo le están pidiendo que vean si hay inconvenientes por
impedimentos que le están demostrando. Dice, los bomberos están lanzando un chorro de agua en un edificio en llamas utilizando una manguera de alta presión que imprime al agua una rapidez de 25 metros sobre segundo al salir por la boquilla. Una vez que sale de la manguera, el agua se mueve con movimiento de proyectil. Claro, el agua va a describir un proyectil porque el agua se caracteriza porque tiene masa y por lo tanto G, que es la aceleración de la gravedad, pues la va a empujar hacia abajo, ¿sí? Entonces dice, los bomberos ajustan el ángulo de elevación alfa de la manguera hasta que el agua tarda 3 segundos en llegar a un edificio que está a 45 metros de distancia. No tome en cuenta la resistencia del aire y suponga que la boquilla de la manguera está a nivel del suelo. Calcule el ángulo, determine la rapidez de aceleración del agua en el punto más alto de su trayectoria. ¿A qué altura sobre el suelo incide el agua sobre el edificio y con qué rapidez lo hace? En este caso, lo que nos están poniendo es un ejercicio y nos están diciendo, hay una parábola, sale el agua así, llega a un máximo y después que llega al máximo golpea el edificio con ángulo de caída. Entonces es un ejercicio muy parecido a algunos de los que hemos hecho, pero ¿sí? Nos piden calcular. No es mucho más complicado que eso. Aquí hay un ejercicio que a los que les gusta el fútbol, los juegos americanos, dice, el home run más largo que se ha medido fue bateado por Roy Carlyle en un juego de ligas menores. La bola viajó 188 antes de caer al suelo fuera del parque. Suponiendo que la velocidad inicial estuviera 45, o sea, la velocidad inicial estuviera sobre la horizontal y haciendo caso omiso de la resistencia del aire, ¿cuál debió ser la rapidez inicial de la bola? Este es un ejercicio bastante sencillo para calcularlo, no es tan muy complicado. Y se lanza una piedra de la azotea. Este ejercicio se parece mucho a los que ya hemos hecho. Entonces, vean que aquí tenemos ejercicio, ¿sí? Los pueden iniciar, pueden aprovechar de aprender a resolverlos sin grandes dificultades. Los dejo hasta aquí porque ya me cansé. ¿Hay preguntas, consultas o algo? ¿Consultas, preguntas? La tarea 3, ¿para cuándo es, profe? Déjame pensar. No me acuerdo bien qué viene en la tarea 3, pero déjame checarlo y el lunes lo vemos. El lunes, no, mañana es 1 de mayo, ¿no? Sí, entonces no tenemos problema. El lunes es un día hábil. El lunes les digo para cuándo está la tarea porque no me acuerdo cuál es el contenido de la tarea 3, perdón. Pero ya lo veo y nos ponemos de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Nos estamos viendo, estudien, porque esta parte de este curso es la más latosa, la que más problemas nos puede traer. En cambio, también hay ejercicios, hay varios ejercicios, hay exámenes viejos que pueden consultar y ver. Hay ejercicios resueltos y sin resolver para que ustedes se entrenen en el contenido de este curso. Nos estamos viendo